Bueno, antes de comenzar a leer el epílogo, que es pequeño pero muy sustancioso, me gustaría hacer un breve recorrido por las moradas. Esta vez no tenemos nuestro castillito porque no estoy en Mérida, pero nos lo imaginamos aquí detrás de nosotros para ir abriendo puertecita por puertecita. Primera morada. En esta morada Teresa nos presenta a los protagonistas que son los que van a hacer la aventura maravillosa de esta historia de amistad, Dios y tú. Y nos dice que la persona es un castillo de cristal con muchos aposentos, por lo menos 7. Pero en cada uno de esos aposentos hay muchos, nos va a decir hoy, ¿no? Y que tenemos gran capacidad, gran hermosura y gran dignidad. Esta es la base verdadera de la autoestima, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. En la más interior de las moradas, la más íntima, la séptima, vive siempre Dios. Y desde ella nos llama y nos atrae para ir atreviéndonos a entrar. Si nos acordamos, reconocer que no andamos tan bien nos permite andar con la clave para entrar por la puerta principal. Normalmente andamos enfermos, derramados, como muy fuera de nuestro centro. Y claro, centrados en el cuerpo, ¿no? Andamos en casas ajenas y no tenemos la experiencia maravillosa de conocer la nuestra. Por eso lo que va a decir desde el principio Teresa, como nos lo dice en la séptima morada, es que hay que poner los ojos en Cristo nuestro bien, porque de allí deprenderemos la verdadera humildad. La humildad va a ser la virtud por excelencia de todo el libro de las moradas. La virtud y el amor, ¿no? La verdad y el amor. Ok. Solo podemos conocernos, nos va a decir Teresa, si entramos dentro de nosotros. Y si no creemos que Dios se comunica con sus criaturas, no lo vamos a vivir por experiencia. Así que nos conviene creer que Dios quiere comunicarse con nosotros y quiere ser nuestro amigo. En la segunda morada, Teresa va a decir que los que están en esta etapa oyen los llamados y llamamientos que les hace Dios, pero son mudos, no pueden responderle, ¿no? Por eso no pueden entrar en relación. Y la gran insistencia de Teresa en esta etapa va a ser perseveren. Dios es muy buen vecino. Y tienen tanto este Señor que le queramos y procuremos su compañía, que una vez y otra y 1000 veces no nos deja de llamar. Es decir, que si perseveramos, podremos continuar. Las terceras moradas parece que están marcadas por la prueba para calificar nuestro amor a Dios y para no confiar en nuestras obras y en nosotros mismos, sino en la gracia de Dios. Teresa aquí, como doctora de la Iglesia, critica a la religión que está centrada en el merecimiento o que se vive como un negocio, como si a fuerza de ser buenos, Dios tuviera que hacer lo que queremos, como un mago.
Eso está lejos del Evangelio y del pensamiento de Teresa. El problema de quien está en la tercera morada es que no se ha dejado a sí mismo. El protagonista sigue siendo nuestro yo. Y nos da dos mensajes para esta etapa espiritual frente a la confianza en nosotros mismos y en nuestras obras. Dice Teresa, yo solo puedo presumir de la misericordia de Dios. Y la otra es que en la prueba conocemos mejor nuestro yo auténtico y más vale que nos probemos a nosotros mismos porque las pruebas de la vida son muchísimo más duras, ¿no? Y cuando no nos probamos, pues nos prueba la vida. Las cuartas moradas son las moradas de frontera entre la etapa en que nos sentimos nosotros los protagonistas y la que comienza en nosotros cuando Dios lleva la iniciativa, cuando le damos el control de nuestra vida. Y a partir de estas moradas empiezan las cosas sobrenaturales. Teresa dice, lo natural junto a lo sobrenatural. Y en las cuartas moradas nos va a explicar de nuevo la oración de recogimiento o los contentos y la oración de quietud o los gustos que da Dios. En estas moradas, traducido, se vive la tarea que tenemos que hacer nosotros y el don, pero ya no va a estar antes la tarea, sino el don y la correspondencia al don, que es la tarea. Acordémonos que el efecto por excelencia de las cuartas moradas va a ser el ensanchamiento interior, la espaciosidad. Sentimos la capacidad interna que tenemos. En la quinta morada inicia la transformación de la gracia. La vida nueva. Por eso Teresa aquí va a utilizar esa comparación tan bella de la metamorfosis del gusano de seda. El fruto auténtico de la oración de unión en estas moradas va a empezar a hablar de la oración de unión Teresa, la unión en 3 etapas, en 3 dimensiones, las vamos a ver ahorita. En la quinta morada es el enamoramiento, si se acuerdan, y el fruto auténtico de la unión es el amor al prójimo, porque la única certeza que tenemos es que solo amando a los demás podemos saber si amamos a Dios, como dice la primera carta de San Juan. En las sextas moradas, la transformación sigue su curso y para ello la persona va a recibir un caudal de gracias y mercedes. Son las moradas de la luz y del amor. Es lo que Dios hace en quien se deja hacer o la manera como Dios prepara a la persona para el matrimonio espiritual. Y estas van a ser las moradas del desposorio o del anillo de compromiso. Acordémonos que las sextas moradas son las más largas de todo. Claro, para que el Señor nos prepare para estar a su altura, imagínense lo que tenemos que recibir para estar a la altura de Dios, que es el que se casa con la persona, ¿no? La séptima morada que acabamos de ver en el mes de enero es la fiesta de la luz y de la vida, la plenitud del encuentro. Su majestad
es el que ahora vive en la persona. Y se gozan, dice Teresa, en grandísimo silencio. Es la comunión de la presencia con Dios y desde Dios con los demás. Dios nos hace en esta etapa un don para los hermanos. Y los efectos, los que vimos en la lectura del capítulo 4 de las moradas, expresan la transformación de la gracia. El primero era el olvido de sí, si recordamos, ¿no? Qué olvidado debe tener su descanso y qué poco se le debe de dar de honras el que está en esta etapa, ¿no? Como está mucho con él, se olvida de sí, como le pasa a un enamorado que está todo el tiempo pensando en quien ama, ¿no? Hay una frase en el libro de Fundaciones bellísima que dice: el verdadero amante en todas partes ama y siempre se acuerda del amado. Esto es lo que vive quien está en la séptima morada. Acordémonos de aquella pregunta tan fuerte, tan incisiva que nos hacen las séptimas moradas. ¿Sabéis que ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios. Y esclavos es servidores, a quienes marcados con su hierro, que es el de la cruz, nos pueda vender por esclavos de todo el mundo como Él lo fue. Bueno, y ya sabemos que aquí la unión se vive como matrimonio espiritual, ¿no? Para esto sirve este matrimonio espiritual, para que nazcan obras. Es decir, no es para estar contentitos como los tomatitos, sino para hacernos jugo. Este ejemplo me gusta siempre ponerlo cuando hablo de las séptimas moradas. Es un anuncio que había hace muchos años en la televisión de jugos, ¿no? Que decía: estaban los tomatitos muy contentitos. Bueno, hasta allá nos encanta la espiritualidad, pero resulta que no termina ya. Cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo. Y bueno, eso de ser jugo no nos gusta mucho. Y bueno, para hacer un buen jugo, los tomates no pueden estar verdes porque sale ácido. Los tomates tienen que estar a punto, ¿no? Bueno, esto es lo que se vive en la séptima morada, traducido, ¿verdad? Pero bueno, como veremos en las conclusiones, unas conclusiones, poquitas, ¿verdad? Las que se me ocurrieron con Jesús hoy, pero cada uno puede sacar las suyas, ¿no? Pues bueno, vamos a encomendarnos a la Trinidad como lo hemos hecho toda esta lectura del libro de Moradas, para que en alabanza por lo que Él ha hecho al hacernos, podamos corresponder con generosidad a esta invitación que Teresa de Jesús nos ha hecho a todos en nombre de Jesús, que estamos llamados al matrimonio espiritual y no a quedarnos con los mínimos, porque muchas veces con los mínimos creemos que hemos hecho todo y nos perdemos lo mejor, ¿no? Bien, y ahora sí, tomen por favor en sus manos el epílogo del libro de las moradas, que es el que vamos a saborear esta noche. Número 1.
Aunque cuando comencé a escribir esto, que aquí va, fue con la contradicción que al principio digo, después de acabado, me ha dado mucho contento y doy por bien empleado el trabajo, aunque confieso que ha sido harto poco. Bueno, esta experiencia teresiana la hemos tenido todos. Hay veces que al comenzar algo sentimos que empezamos cuesta arriba, que nos cuesta muchísimo trabajo. Pero cuando terminamos, ay, sentimos un gozo y una alegría y una paz y una satisfacción que hasta creemos que no fue casi nada de trabajo. Bueno, me parece que es lindo que Teresa nos invite como a darnos la oportunidad de vivir esto esta noche, hoy. Bueno, y me gusta mucho la palabra contento. El contento no es esa carcajada y esa alegría que es así medio eufórica que te sale cuando te has tomado una cervecita, ¿no? O cuando te cuentan un chiste. No, el contento nace de adentro, ¿no? Y se va extendiendo desde adentro hacia afuera. Y a veces la mejor expresión de un contento auténtico es una sonrisa, no una carcajada. Una sonrisa, ¿no? Que nazca de adentro. Bien, considerando, y parece que está hablando ahora de la pandemia, Teresa, considerando el mucho encerramiento y pocas cosas de entretenimiento que tenéis, claro, nosotras tenemos hartas cosas en las que podemos entretenernos, pero en la pandemia han sido pues internas, ¿no? O viendo la tele todo el tiempo, pero llegaba un momento en que te hartabas de las series, ¿no? En cambio, en las clausuras donde estaban las monjas, no había entretenimientos, ¿no? Mis hermanas, y con casas tan bastantes, o sea, no tan bastantes como conviene en algunos monasterios de los vuestros, bueno, encerrados en el confinamiento, pues a veces nos hemos sentido como en una prisión entre cuatro paredes, ¿no? Miren qué cosa tan bella. Me parece o será consuelo deleitaros en este castillo interior. Esto es maravilloso, hermanos. Nos será consuelo deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de las superioras, y aquí las superioras es sin licencia de nadie, podéis entrar y pasearos por él a cualquier hora. Es decir, que a nuestro castillo interior nadie nos puede impedir entrar y a nadie tenemos que pedirle permiso. Y podemos entrar a deleitarnos y a consolarnos. No tenemos que ir a ningún sitio a descansar, a ningún sitio a recobrarnos si estamos tristes, que nuestro castillo interior. Número 2. Verdad es que no en todas las moradas podéis entrar por vuestras fuerzas, aunque os parezca las tenéis grandes. Si no os mete el mismo señor del castillo. Y aquí nos dice Teresa la diferencia entre las primeras moradas
y por supuesto la cerca del castillo, que son moradas ascéticas de tarea, de yin, de entrenamiento, y a partir de las cuartas moradas son moradas místicas en las que predomina la gracia, porque le hemos dado permiso de que lo haga. Recordemos que Dios, aunque es nuestro creador, jamás va a forzar la puerta de nuestro corazón. Va a esperar a que le abramos libremente, como va a esperar a que le demos nosotros el protagonismo. No lo va a hacer sin nuestro consentimiento. Bien, si no os mete el mismo señor del castillo. La mística, acordémonos que es gratuita, es un don que Dios da cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Por eso os aviso que ninguna fuerza pongáis si hallareis resistencia alguna, porque le enojaréis de manera que nunca os deje entrar en ellas. Es decir, que por la fuerza no lo vamos a conseguir. Tiene que ser con humildad, disponiéndonos, pero con humildad, aceptando que Dios sabe mejor que nosotros mismos lo que nos conviene. Y además, si la voluntad de Dios es amar al prójimo, pues esto lo podemos hacer en las moradas ascéticas y en las moradas místicas. Entonces, confiemos que Él sabe lo que nos conviene a cada uno. Bien, es muy amigo de humildad. Es la virtud por excelencia del camino espiritual. Humildad, que como vimos en las sextas moradas, es andar en verdad, delante de Dios, delante de los demás y delante de nosotros mismos, especialmente no queriendo que nos tengan por mejores de lo que somos. Es decir, que hay que dejar que nos conozcan nuestras sombras, porque si no, estamos poniendo máscaras o poniéndonos disfraces que impiden que junto a nuestra sombra se vea la luz. Con las máscaras no solo se tapan las sombras, esto me lo está inspirando el Espíritu en este momento, sino que se tapa la luz. Así que nos conviene que se vea todo, ¿no? Si somos un castillo de cristal, imagínate si lo tapamos, ¿no? Con florecitas, pues no se ve ni la luz ni la sombra. Bien. Es muy amigo de humildad. Conteneros por tales que no merecéis aún entrar en las terceras, le ganaréis más presto, más rápido, la voluntad para llegar a las quintas. Es decir, que si sentimos que no lo merecemos, el Señor nos pasa de las terceras a las quintas, ¿no? Y de tal manera le podéis servir desde allí, continuando a ir muchas veces a ellas, que os meta en la misma morada que tiene para sí. Es decir, que las moradas no van, como decía ella, en hilada, no nos las imaginemos primera morada y después paso a la segunda y después paso a la tercera, no. Vamos y venimos por todas, es nuestra casa interior. Y bueno, también puede darnos mucha luz pensar que es como el juego de serpientes y escaleras, ¿no? Que a veces llega una escalera que nos sube, ¿no? Pero de pronto viene una serpiente que nos baja y hay una que estando muy alto nos baja para empezar de nuevo el juego.
Bueno, a muchos santos les pasa que conocen la dimensión de su sombra, aunque sea equivocación pequeña, se redimensiona, entonces se ven monstruosos, ¿no? Pero claro, es consolador saber que es proporcional nuestra sombra a nuestra luz. Bien. Que nos meta en la misma morada que tiene para sí, de donde no salgáis más. Oigan esto, una vez que Dios te ha metido a su morada, ya no vas a salir, aunque te mande a hacer muchas cosas afuera del castillo. Miren qué cosa más linda, de donde no salgáis más, si no fuereis llamada de la priora, cuya voluntad quiere tanto este gran Señor, que cumpláis como la suya misma. Para los laicos y laicas que no tenemos priora, la priora es la vida. La vida nos pone la misión que Dios nos encomienda, a donde nos manda a servir, ¿no? Pablo de Ors dice que hay dos maestros de la fuga. Esto no se nos puede olvidar, porque uno es la mente y otro es la acción. Nos tiene que mandar la vida. Ajá, la santa pone la priora, o alguien que confirme que te lo manda, porque nos encanta hacer cosas y pensar mucho. Y no se trata de que nos salgamos nosotros, sino que nos saque la vida o nos mande el Señor. Bien. Y aunque mucho estéis fuera del castillo, por su mandato de Dios, de la priora o de la vida, siempre cuando tornareis, os tendrá la puerta abierta de la morada principal. No la va a volver a cerrar. Una vez mostradas a gozar de este castillo, esto es maravilloso, hermanos. En todas las cosas hallaréis descanso. Esto yo creo que también lo hemos experimentado todos, pues a niveles más chiquitos, ¿no? Yo algunos años de mi vida me acuerdo que me despertaba más cansada que como me había dormido, ¿no? Al acostarme. También he tenido experiencia de sueños reparadores. Bueno, pues acá dice Teresa que quienes están mostrados a gozar de estar adentro de su castillo, hallarán en todas las cosas descanso, aunque sean de mucho trabajo. Fíjense bien, no van a ser en vacaciones en un hotel de 5 estrellas, no. Puede ser que estés viviendo una situación de trabajo difícil, pero tendrás descanso, con esperanza de tornar a él y que no os lo puede quitar nadie. Acordémonos que el que llega a la séptima morada, adentro, en lo más adentro, vive en la paz, el amor, la alegría, la fortaleza continuas. Nada ni nadie se lo puede quitar. Número 3. Aunque no se trata de más de 7 moradas, en cada una de estas hay muchas. Esto es importantísimo. En lo bajo, en lo alto y a los lados, con lindos jardines y fuentes y laberintos y cosas tan deleitosas que desearéis deshaceros en alabanzas del gran Dios que lo crió a su imagen y semejanza. Fíjense, hermanas y hermanos,
Esto es maravilloso porque si lo creyéramos de verdad, no estaríamos buscando afuera el descanso, el deleite, el gozo, la belleza, la encontraríamos adentro. Bueno, ahorita cuando oigo jardines, fuentes y laberintos, me viene a la cabeza Granada. No sé si han estado en los jardines del Generalife o en la Alhambra, ¿no? Que me parece que son bellísimos, ¿no? Y que son recovecos, laberintos, jardines y fuentes por todos lados. Pues claro, si nos hizo a su imagen y semejanza, tenemos que tener la belleza de Dios adentro. Bien. Y aquí voy a dar un saltito porque vamos a sentir la humildad maravillosa de esta mujer. Si algo hallareis bueno en la orden de daros noticia de él, es decir, en esto que ha escrito porque se lo mandaron en el libro del Castillo Interior o Moradas, creed verdaderamente que lo dijo su majestad, por daros a vosotras contento. Es decir, si algo encuentras bueno en este libro que acabo de escribir, nos dice Teresa, créanme, lo dijo su majestad para daros a vosotros contento. Vuelve a salir la palabra contento, es una de las palabras consentidas de Teresa, que más le gusta. Y ahora, abriendo paréntesis, sería re lindo que cada uno a estas alturas de la vida escribiera sus 7 palabras. ¿Cuáles serían tus 7 palabras claves o las 7 palabras claves de tu vida? Para Teresa, indiscutiblemente, contento sería una. A ver qué tareita vamos haciendo, ¿no? Porque pueden ir cambiando esas palabras, ¿no? Hay unas que estarán tatuadas para siempre, pero hay otras que son parte vocacional de nosotros, ¿no? Y van a estar y van a ir creciendo, ¿no? Y hay otras que quizá pueden matizarse. ¿Cuáles serían tus 7 palabras? Hay una colección de libros, entre ellos de Mercedes Navarro, que se llamaban Mis 7 palabras, ¿no? De allá viene el paréntesis, lo cierro. Y lo malo que hallareis, oigan esto, es dicho de mí. Si encontramos algo en Moradas que no nos parece, que está mal a nuestro juicio, es que es dicho por ella. Esto me parece realmente, no sé, una confesión maravillosa del estado que está viviendo de Séptima Morada. Ella sabe que si tiene algo bueno, no es de ella, entonces no se cree nada. Porque alguien le diga, ay, qué cosa tan bonita, pues si sabe que no es de ella, ¿no? Pero es responsable de lo que es malo, ¿no? Que le pertenece. Número 4. Por el gran deseo que tengo de ser alguna parte, miren qué cosa más linda, para ayudaros a servir a este mi Dios y Señor, os pido que en mi nombre, cada vez que leyereis aquí, alabéis mucho a su majestad y le pidáis el aumento de la iglesia y luz para los luteranos. Hoy, pues acordémonos que el tiempo de Teresa fue el tiempo de la escisión primera del cristianismo, cuando Lutero, Calvino y Zwinglio se separaron, ¿no? Fue la primera ruptura, pero
hoy en nuestra iglesia también se está viviendo un cisma. Hay muchísima gente que no acepta al Papa y que se cree mejor que el Papa y con derecho a juzgarle cuando fue elegido por los representantes, ¿no? Esto es muy serio. Hay muchos fundamentalismos que creen que es herético el Papa. Entonces, pues tendríamos que pedir luz para los que estamos equivocados, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo Teresa aquí. Y para mí, miren qué bonito, es una súplica que hace, que me perdone mis pecados y me saque del purgatorio, que allá estaré quizá por la misericordia de Dios cuando esto se os diere a leer. Si estuviere para que se vea, después de visto de letrados, es decir, que ella todavía no tenía la certeza de que este libro lo leeríamos, porque lo entregó a los letrados para que lo analizasen y juzgasen para ver si era ortodoxo, ¿no? Bueno, gracias a esta actitud tan maravillosa y que se atrevió a escribir, pues Teresa es doctora de la iglesia, ¿no? Y como doctora de la iglesia es un alimento seguro para todos y todas. Bien. Bueno, gracias a Dios, ya el purgatorio tampoco existe, así que, bueno, y Santa Teresa es santa. Y además doctora, ya está canonizada, pero lo que sí podemos hacer es alabarle a Dios mucho, porque se dejó hacer por Dios. Entonces, Teresa como María, nuestra madre, como todos los santos, como San José, que es nuestro año y que el Papa ha escrito cosas tan bellas de él, pues ellos son un signo, un testimonio, testigos de las maravillas que Dios hace en las personas que se dejan. Pues hay que alabarlo por ello y pues en esa alabanza también unir nuestro deseo de algún día dejarnos hacer también, ¿no? Bien. Y si algo estuviere en error, es por más no lo entender. Es decir, si algún error he escrito, no es porque quiera yo escribirlo con alevosía y ventaja, sino por ignorancia, ¿no? Y en todo me sujeto a lo que tiene la Santa Iglesia Católica Romana, que en esto vivo y protesto y prometo vivir y morir. Bueno, esta es una aplicación bellísima para nuestra semana. Vivir, protestar, prometer y morir en nuestra iglesia católica, ¿no? Que a veces, pues nuestra iglesia es como una mamá mayor, ¿no? Que le cuesta ir rápido, que le cuesta a veces, pues no sé, a los viejitos les cuesta bañarse, ¿no? Y a veces huele un poquito como a trasnochada, que no está tan limpia, tan fresca, pero es nuestra madre. Y estamos en sinodalidad y se nos está dando la oportunidad de colaborar y tener voz y voto en nuestra iglesia. Así que esto con lo que termina Teresa es una invitación a participar activamente en el sínodo. ¿Ah? Voy a repetirlo. Sea Dios nuestro Señor, perdón, arribita. Y en todo me sujeto a lo que tiene la Santa Iglesia Católica. Hoy ya no decimos romana, que en esto vivo y protesto y prometo vivir y morir. Sea Dios nuestro Señor por siempre alabado y bendito. Amén, amén. Y vuelvo a abrir otro paréntesis. No son, pues,
una coincidencia, las últimas palabras de Teresa antes de morir, después de incorporarse un poquito en ese momento de la agonía y decir, ya es hora, Señor, que nos veamos, vamos muy enhorabuena. Dijo, en fin, Señor, muero hija de la iglesia. Hoy diríamos, ¡fum! Tanto que estuve en entredicho, tanto que analizaron mis libros y me tacharon cosas y estuve pues en duda y sospecha, muero hija de la iglesia, no me sacaron, no terminé como Lutero separándome de la iglesia, sino como hija de la iglesia. Bueno, amén, amén. 5. Acabóse esto de escribir en el monasterio de San José de Ávila en el año de 1577, 5 años antes de su muerte, víspera de San Andrés, es decir, 28 de noviembre. Leímos, nos tocó lectura ese día. Para gloria de Dios que vive y reina por siempre jamás. Amén. Acordémonos que empezó el libro de Moradas el 2 de junio de 1577, día de la Santísima Trinidad. Con un dolor de cabeza continuo, ella sentía pajaritos y fuentes, un ruido continuo en la cabeza, estaba metida hasta el fondo en la Reforma, todo mundo se metía con ella, le inventaban calumnias. Bueno, estaba en una situación cotidiana dificilísima. Así le empezó. Y son 5 meses, pero 2 meses no escribió. Así que este libro, que no fue en computadora, sino con una pluma en pergamino, que no podía poner la tecla suprimir, pues ella nos dice que fue inspirado por el Espíritu Santo y que ella se sentía como un periquito que repetía solamente. Y bueno, cuando ya está en el culmen de su vida y experiencia en todos los aspectos. Y ahí van las conclusiones que son chiquitas. Cada uno puede sacar las suyas. Esta tarde en oración las escribí. El rey, una vez que te ha metido en su morada, oigan esto, no te deja allá. Te envía afuera del castillo como un mistagogo o mistagoga. Es decir, alguien que puede conducir a otros por el misterio. Solo quien ha recorrido su propio itinerario espiritual hasta la séptima morada puede conducir a otros a la séptima morada, que va a ser la suya, ¿no? Y puede invitar y acompañar a otros en su itinerario espiritual. Es el momento de la fecundidad espiritual o de la irradiación. Ahora me estoy acordando de un cuentecito de un padre del desierto muy viejito que se había dedicado toda su vida a la oración, que una vez fue un discípulo a preguntarle cómo le hacía, ¿no? El maestro dijo fuego y de sus dedos salieron 5 llamaradas, ¿no? 5 de cada lado, ¿no? Ya su palabra era como acción, ¿no? Todo lo que decimos que no nace del silencio y de la experiencia es una ideología. Bien, segunda.
Junto al libro de las moradas, está escribiendo el libro de las fundaciones. Esto es maravilloso también saberlo. La experiencia del Dios amante en la cotidianidad. Y esta cotidianidad que vive los últimos años de su vida Teresa es dificultades, sinsabores, pleitos, malos entendidos, enfermedades, dimes y diretes. Es cuando están entredichos su persona y su reforma. Y bueno, cuando al momento de morir le va a tocar cumplir quizá la obediencia que más le costó, que fue que no la dejaran volver a Ávila cuando ya ella se sentía enferma de muerte, y la manda el provincial quedarse en Alba de Tormes para consolar a la hija de la duquesa de Alba que iba a dar a luz, ¿no? Bueno, esto le costó muchísimo a Teresa. Bien, tercera conclusión. Esta es importantísima. La invitación al matrimonio espiritual, queridos amigos y amigas, es para todos. No es privilegio para unos pocos. Y Teresa quiere que lo sepamos. Si no llegamos, es o porque nos hemos contentado con quedarnos en la tercera morada, en los mínimos, en el cumplimiento y siendo nosotros los protagonistas de nuestra vida. Esto es lo más seguro, que no nos hemos dispuesto, o porque Jesús, que nos conoce, sabe que nos conviene quedarnos en las moradas ascéticas y que nos va a dar todo junto en el cielo después, porque su voluntad es amar al prójimo como le amamos a él y como nos amamos a nosotros mismos. Cuarta, en la medida en que nos disponemos, damos la oportunidad a su majestad de meternos en su morada. Acordémonos que una de las definiciones del Dios de Teresa es que Dios es un Dios ganoso, de regalarse y regalarnos, y que solo está buscando quien quiere, quien levanta la mano y dice, le entro, ¿no? La quinta, la fórmula teresiana del matrimonio espiritual puede ser una consigna aún en las moradas ascéticas. Acordemos que Teresa nos dice que Dios le dijo, ya es hora de que mires por mis cosas, que yo miraré por las tuyas. Bueno, si yo me dedico a practicar durante el día que lo que tengo que hacer y ser es mirar la honra de Dios, por añadidura, Él se va a ocupar de todas mis cosas. No es que yo descuide lo que tengo que hacer, ¿eh? Esto es en cada estado, porque a veces creemos que Dios nos pide ser ratonas de sacristía. No, mi hermana, si eres esposa y tienes hijos, tu primera obligación es ser esposa y ser mamá. Si eres maestra, es atender a tus alumnos. Es según el estado de cada uno, que no se nos vaya a olvidar esto. Y la otra consigna, tú en mí, yo en ti, también la podemos practicar todos los días y puede convertirse en nuestra palabra sagrada para que nuestra
mente se vaya como barriendo de todos esos pensamientos negativos que cuando no tenemos luz se apoderan de nosotros. Y la palabra sagrada sirve para barrer todo lo negativo que tenemos grabado en la mente. Bien, penúltima, siempre hay que ver los efectos que dejamos, porque eso nos va a hacer humildes. Ajá. Si vemos nuestros efectos, pues siempre nos vamos a sentir cortos y que no tenemos los efectos de las moradas místicas. Entonces, esa prueba de conocimiento propio nos va a ubicar, ¿no? Es como la pastillita de Ubicatex, ¿no? Pregúntate cada noche, ¿cuáles son los efectos de tu oración o de tu amistad con Jesús? Si amaste un poco más y mejor, bueno, un buen efecto. Si te olvidaste de ti mismo, un buen efecto. Si te sacaron de tus casillas o te saliste de tus casillas, mejor dicho, pues como la serpiente a la primera morada, porque pues resulta que el ego te dominó, ¿no? Entonces es el gran evaluador, ¿no? Y lo podemos hacer cada uno. Bien. Y la última la voy a hacer basándome en la primera lectura de ayer domingo, que providencialmente parece que cierra el libro de moradas maravillosamente, y el Evangelio. En la primera morada decía el profeta Jeremías: desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras te consagré y te constituí como profeta. Y termina diciendo: hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Primera lectura de ayer. Las moradas nos revelan nuestra vocación primigenia, nuestra belleza, nuestro ser de hijos e hijas de Dios desde el seno materno, porque pudimos no haber nacido si nuestros papás no se hubieran encontrado, ¿no? Y si no se hubieran unido la noche que nos concibieron, tampoco estaríamos acá. Sería un gemelo o un hermano, pero no seríamos nosotros. O sea, hemos sido elegidos amorosamente para vivir esta vocación. Pero el Evangelio pues nos pone en lo que nos va a tocar si queremos vivir este itinerario espiritual. Apenas dijo Jesús: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, y pone los ejemplitos de Elías y Eliseo. Dice el Evangelio: al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Me parece que cierran como una gran obertura las moradas estas dos lecturas, porque hay 1000 ojos, dice Teresa también en otro libro, en la vida, para un alma de estas que dicen que sí,
que se atreven a darle el protagonismo a Dios y a dejarse hacer, hay 1000 ojos. A donde para otras de otra hechura no hay ninguno. Mala señal cuando no nos critiquen. Mala señal cuando todos nos aplaudan y nuestra imagen suba como la espuma. Quiere decir que no estamos siendo discípulas de nuestro maestro. Y lo genial es que Jesús no era un suicida. Imaginémonos la autoridad y la firmeza que tuvo para hacerse a un lado, abrirse paso y no permitir que lo despeñara. ¿Cómo habrá mirado a los que lo querían empujar? Entonces, normalmente, pues sí que vienen contradicciones, dificultades, sobre todo críticas, ¿no? Y a veces de los más cercanos, de tu casa. Y empiezan a decirte la mocha, el mocho, Dios, Dios, Dios y Dios. O sea, se empiezan a burlar, ¿no? Pero bueno, hay que volver a entrar a nuestra morada para deleitarnos y consolarnos y encontrar el descanso y la fuerza que necesitamos para mantenernos fieles. Bueno, voy a hacer un anuncio final y ya doy la palabra para las preguntitas que les mandé por el grupo, ¿no? ¿Qué te deja la lectura de moradas o a qué te invita Teresa? Y lo puedes hacer con tu manita o escribiendo en el chat, como la otra vez que fue tan bonito ver el escrito de todos, ¿no? En marzo, del 24 al 27, 4 días, empezando con el jueves, terminando el domingo, en Atlisco va a haber un retiro taller para 25 personas de moradas. Para quien quiera ir, ¿no? Quien quiera ir y esté interesado en que le mandemos detalles, pues me lo dice personalmente para no perder aquí tiempo en esto. Pero bueno, va a ser después de dejar casi 2 meses para digerir, para volver a escuchar algo, para ver tus apuntes, pues es una manera como de sintetizar vivenciando y experiencialmente. Atlisco, Puebla, es una casa muy bonita. Bueno, ya estuvo. Y ahora sí, te agradezco muchísimo todo, porque verdaderamente esto es gracias a ti. Vamos a hacer un ratito de silencio antes de hablar, si les parece, pero vamos a dejar de grabar para que, pues para que nadie se sienta incómodo ante la cámara. Entonces, si les parece, nos ponemos en la presencia de Dios. Con todo esto, esta joya que hemos leído de Teresa, con sus escritos, con este tiempo que nos ha acompañado esta gran mistagoga en nuestro camino espiritual. Que Dios bendiga estos matrimonios que han estado juntos, porque quienes mejor lo pueden entender, el libro de moradas, intuir, son los que tienen la experiencia del matrimonio. Ajá. Que Dios nos bendiga a todos de acuerdo a lo que estamos necesitando.
que bendiga a nuestros enfermos, a todos los enfermos del mundo, a los que se sienten solos, que bendiga al Papa Francisco en su misión tan delicada, y a los que consideramos enemigos, es decir, a los que nos hacen la guerra. Tendríamos que estar muy agradecidos, muy, porque pues por ellos podemos conocernos como realmente somos, ¿no? Que los bendiga y proteja. Y bueno, muy, muy agradecida de haber hecho con ustedes esta lectura, porque la primera beneficiada fui yo. Así que me encantará volverlos a ver en el libro de la vida. Si se puede, bendito sea Dios, y si no, pues subiremos al canal para los que no pueden estar en vivo. ¿Va? Gracias, gracias, gracias. Como decía don Pedro Vargas Tebaldo, muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida. Triple. Y a todos por estar. A todos. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Bendiciones, gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias, Tebaldo. Abrazo. Gracias. Bendiga. Ay, gracias. Un abrazo. Gracias también por su